estaré grabando pues esta formación para también solo a ustedes mandarles un enlace para que usted pueda volver a ver esta formación. Ahora les voy a compartir en pantalla. Hoy estaremos hablando acerca de la Biblia. Hoy conoceremos la Biblia. Fíjense por qué. Nosotros somos personas espirituales, somos personas que amamos a Dios, obviamente todos los que están aquí aman a Dios, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros vemos la Biblia, al tomar la Biblia en nuestras manos, ¿qué es lo primero en lo que nosotros pensamos? Muchas personas dicen, ay, la Biblia, eso es muy grande, yo no la entiendo, es muy compleja, o como yo siempre digo, hay personas que leen la Biblia por arribita. ¿Qué es leer la Biblia por arribita? Usted la puso en un gavetero, pasa al baño y lee que dice la Biblia, letra grande. Viene de allá para acá y vuelve a leerla, la Biblia, letra grande. Y se la pase de aquí para allá y de allá para acá, solo leyendo la Biblia, letra grande. Para mí, eso es leer la Biblia por arribita. La Biblia, señores. Por eso queremos iniciar hoy nuestro primer encuentro en Alimento Sólido, hablando de nuestro manual de instrucciones, la Biblia. Fíjense, la Biblia equivale al plural biblión. Atención a esto. Si voy rápido, me dicen Ariel, más despacio. Le puedes dar un capture a la pantalla y así vas teniendo el resumen. La Biblia viene de la palabra biblión, que en griego significa libro, es decir, biblioteca. Cuando usted ve la palabra libro, Biblia, perdón, se está refiriendo a una biblioteca, es decir, un conjunto de libros que forman la Biblia. Es por eso que usted se da cuenta que la Biblia es grande, claro, porque tiene una cantidad de libros, es una biblioteca. ¿Cuántos libros tiene esa biblioteca? Lo vamos a comprender más adelante. Pero lo primero que quiero que usted aprenda hoy es que la Biblia significa biblión o biblioteca. Con que usted sepa que significa biblioteca, ya estamos bien. Segundo, hay personas que le dan diferentes nombres a la Biblia. Hay personas que le llaman Sagradas Escrituras, hay otros que le llaman Escritura Sagrada, hay personas que le llaman la palabra de Dios, hay personas que le llaman el libro sagrado, el libro santo, es decir, todos estos son nombres que se le dan a la Biblia. Hay personas que le llaman el manual de instrucciones. No importa cómo tú le llames, la Biblia es el conjunto de libros, es un conjunto de libros, es una biblioteca, la Biblia. ¿Eh? Ahora bien, Ariel, grábese esto. Segundo, Ariel, ¿cuántos libros tiene esta biblioteca? Toda 70. biblioteca tiene una cantidad de libros que hoy Ya vi. vamos nosotros pues a aprender. Fíjese. Los libros de la Biblia son 72. Y es que cuando se hizo el Concilio Tridentino, se determinaron que eran 72 libros los que conformaban la Biblia. Ahora bien, a lo largo de los años, el estudio teológico ha determinado otras definiciones, como cuáles. Jeremías y Lamentaciones había que separarlo. De manera que cuando usted separa, entonces estamos hablando que son 73 libros. Pero esto no se queda ahí. Se sigue estudiando y se comprueba que en Baruch capítulo 6 hay una carta a Jeremías que si usted separa la carta a Jeremías de Baruch capítulo 6, estamos hablando de otro libro de la Biblia. Entonces, ahora hablaríamos de que la Biblia tiene 74 libros. De manera que si alguien te dice, no, en el Concilio Tridentino son 72, no hay problema, porque la Biblia fue escrita por inspiración y como vamos a ver ahora en un ratito, el hecho de que podamos decir que son 72, 73 o 74, yo no le estoy agregando libros a la Biblia, no, yo solo estoy dividiendo de una manera diferente los libros que ya tiene la Biblia. Es decir, yo no le estoy agregando nada, yo solo los estoy contando de una forma diferente. De ahí que yo puedo hablar de que la Biblia tiene 72, 73 o 74 libros.
El 8 de abril del 1546 fue cuando se llevó a cabo el Concilio Tridentino y en la sesión 4, atención, en la sesión 4 fue cuando se determinó los libros que tiene la Biblia. Repito, si digo 72, 73 o 74, estoy en lo correcto. Sin embargo, hay gente que dice, bueno, Ariel, pero la Biblia, eso que fue inspiración, eso fueron los hombres que se le inventaron. Usted sabe que cuando Jesús estuvo en la tierra predicando, lo hizo con una Biblia, que en ese tiempo existía la Biblia de los 70, atención a esto, la Biblia de los 70, y que esa Biblia contenía los libros del Antiguo Testamento y que de hecho Jesús hizo alusión a ellos con mucha frecuencia. Recordemos que existía la Biblia, pues cuando el Señor llegó, recordemos que él le tocó leer un trozo del Evangelio, el pergamino, recordemos el pergamino que leyó a Isaías, ya estaba la Biblia. De manera que apréndase esto, cuando Jesús estuvo en la tierra predicando, ya existía la Biblia, se llamaba la Biblia de los 70 y solo contenía el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se le conoce como buena nueva y el Nuevo Testamento es la palabra hecha carne, es el cumplimiento de la promesa. El Nuevo Testamento es la historia ya de Jesús después de Cristo. De hecho, vamos a ver más adelante cómo se divide la Biblia. Pero esta buena nueva fue escrita 20 o 30 años después de Cristo. De manera tal Jeremy, que por eso ahora Jeremy, ¿qué es lo que nosotros es el vemos, primer? dígame. ¿Que dónde lo va a J-Lo Guayo? Ok. De manera que cuando nosotros hablamos de la Biblia, la que tenemos ahora, la Biblia completa de 74, 73 o 72 libros, estamos haciendo ya alusión a este compendio, ¿verdad? A esta agrupación, a esta biblioteca que contiene las dos divisiones de la Biblia. Ahora pasamos a la Biblia y su división. La Biblia se divide en dos grandes partes. Antiguo Testamento, como ya les expliqué, que son los 46 libros que conforman el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, que son los 27 libros, ¿verdad? Después de Cristo. Recordemos que se dice, de hecho, que Jesús dividió la historia humana en dos, en un antes y un después. Igual pasa en la Biblia, antes de Cristo, después de Cristo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Dense cuenta que Concilio Tridentino, Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento pues tiene 27 libros. ¿Qué pasa? Ariel, pero a veces nosotros escuchamos que se habla del canon bíblico, que la Biblia fue escrita por un hombre, que fue para los hombres y que hay gente que no cree en la Biblia. Perfecto. La Biblia fue escrita por inspiración divina. Ahora bien, este concilio tridentino que se va a reunir el 8 de abril, donde ahí ya recordemos en la sesión 4, se determina los libros que van a pertenecer a esta biblioteca, utilizaron un conjunto de normas y reglas que es a lo que se conoce como canón bíblico. Ustedes habrán escuchado esa frase, el canón bíblico. ¿Por qué canón? Porque canón proviene del griego kabok, que significa norma. Es decir, cuando hablamos de canón, estamos hablando de norma. Pero, ¿qué pasa? Este kabok, esta norma, significa también vara. El canón era una vara, a veces de bambú, que se utilizaba para medir. Entonces, cuando hablamos del canon bíblico, estamos haciendo alusión al conjunto de reglas que se llevaron a cabo para determinar cuáles libros pertenecían a la Biblia y cuáles libros no pertenecieron a la Biblia, cuáles eran inspirados y cuáles no. A ese conjunto de reglas es que se le conoce como canón bíblicos. Por eso se le conoce como libros canónicos. Esos son libros canónicos. ¿Cuáles son los libros canónicos? Los que pertenecen a la Biblia, los que ya están en la Biblia.
Ahora bien, usted puede leer un libro, por ejemplo, el libro que yo escribí, el otro libro que estoy escribiendo, que te va a ayudar a entender mejor la Biblia, sí, pero eso no es un libro canónico, es un libro que se escribió después con inspiración divina, pero que al no estar en el Concilio Tridentino, se cerró, era necesario ya determinar cuáles son los libros que determinaban la Biblia. Imagínense ustedes, si no se hubiese hecho así, todavía hoy están apareciendo libros y se estuviesen agregando libros y libros y libros a la Biblia. Es por eso que este canón, estas reglas fueron hechas. Ahora bien, atención a este tema porque es un poco neurálgico. Cuando hablamos de canónicos, hay dos palabras que tenemos que entender: protocanónicos y deuterocanónicos. Cuando nosotros hablamos de libros protocanónicos, protos significa primero, protocanónicos, protos significa primero. Es decir, cuando este concilio está reunido, hay libros que automáticamente ellos lo tuvieron, lo leyeron, lo discutieron. No había ninguna duda de que ese libro era inspirado por Dios. Tenía que estar en la Biblia. Entonces, a ese conjunto de libros se le conoce como protocanónicos. Ahora bien, existen los deuterocanónicos. Deuteros significa segundo. Estos son libros que también se estudiaron, se leyeron, pero que existieron dudas en algunos de si eran inspirados o no por Dios. ¿Y qué pasó? Que un grupo dijo, yo no voy a aceptar esos libros deuterocanónicos. Y entonces se hicieron dos divisiones: los protocanónicos y los deuterocanónicos. Los hermanos protestantes, por ejemplo, si usted toma una Biblia protestante, usted se va a dar cuenta que no tiene los libros deuterocanónicos. Faltan 7 libros que sí tiene una Biblia católica, por ejemplo. Esta Biblia pues tiene los libros deuterocanónicos. ¿Cuáles son esos libros? Tobías, Judith, Baruch, que de hecho, si nosotros hablamos, recuerden que ahorita les hablaba de la división de los libros, bueno, vamos a ver más adelante, si dividimos la carta a Jeremías, que está en Baruch capítulo 6, ya serían 8 los libros deuterocanónicos, pero bueno, en la primera división de 72 serían 7: Tobías, Judith, Baruch, Sirásida o eclesiástico, como nosotros le conocemos, primera y segunda de Macabeos y también sabiduría. Aquí están los 7 libros deuterocanónicos que nosotros podemos encontrar en una Biblia católica que no están en las Biblias protestantes. ¿Esto por qué? Sencillo, porque cuando se está haciendo, ¿verdad?, Concilio Tridentino, 8 de abril, se entendió que habían dudas en estos libros, de manera que no se aceptaron en su canón bíblico. En el canón bíblico protestante no están los libros deuterocanónicos. Ahora bien, Ariel, nosotros leemos la Biblia en español. ¿Cómo llegó la Biblia en español a nosotros? Para determinar esto, debemos entender primero las lenguas en las que se escribió la Biblia. La Biblia fue escrita en 3 lenguas. Atención a este detalle. 3 lenguas fueron las originales para escribir la Biblia. La primera fue el hebreo. De hecho, la mayoría del Antiguo Testamento fue hecho en hebreo. ¿Por qué? Porque cuando los israelitas vienen de Egipto, toman posesión o dominio de Canaán, lo que luego se va a llamar Palestina, ellos aprendieron la lengua hebrea. Por eso, como empiezan a escribir bajo inspiración divina la Biblia, que va a empezar allá, ¿verdad? Entonces, obviamente que se empieza a hacer en hebreo. Y la mayor parte de la Biblia del Antiguo Testamento está escrita en hebreo. Ya después del hebreo aparece el arameo. Atención a este detalle. ¿Por qué? Porque cuando llega el año 539, el destierro babilónico, destierro de Babilonia, los israelitas, el pueblo de Israel, empieza a hablar un poquito más el arameo. ¿Por qué?
porque como sucede ahora que el inglés se ha convertido en un idioma pues universal prácticamente, que se utiliza mucho para el intercambio comercial, esto empezó a sucederle al pueblo de Israel, que el arameo se convirtió en el Oriente Medio o Medio Oriente en la lengua del comercio, pero también en la lengua diplomática. Todo el que estudiaba aprendía arameo. De hecho, Jesús habló arameo. Entonces, como es una lengua que se empieza a utilizar para el intercambio comercial, la gente erudita, ¿verdad? Las personas diplomáticas, vemos que la parte que termina el Antiguo Testamento es escrita en arameo. Pero fíjense qué detalle. Jesús habló arameo, pero prácticamente el Nuevo Testamento completo se escribió en griego. Atención, en griego. ¿Por qué? Jesús habló arameo, pero recordemos que después de Cristo, 20 o 30 años después, es que aparece el primer escrito. Y de hecho, el Evangelio según San Mateo, escrito en el 65, 60-65, fue escrito en griego, pero el que tenemos ahora, bueno, bueno, vamos a ver más adelante, pero es atribuido a Mateo, pero no es el que tenemos original en griego. Pero yo quiero que usted se mentalice esto. La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, la parte final en arameo. Jesús hablaba arameo, pero todo el Antiguo Testamento se va a escribir en griego. Y tres lenguas son las que conforman las lenguas en las que se escribió la Biblia: hebreo, arameo, griego. Hebreo, el pueblo de Israel cuando llega a Canaán de Galilea, aprende el hebreo. Ya luego, destierro de Babilonia, ellos aprenden el arameo por el intercambio comercial, la lengua erudita, y ya griego, que es el Nuevo Testamento. Atención. Ariel, pero si yo tengo mi Biblia en español, ¿cómo llegó a mí? Se estima que la Biblia, señores, es el libro más leído del mundo. Se dice que está en más de 1660 idiomas o dialectos. Atención, más de 1660 naciones, lenguas o dialectos ya se ha podido traducir la Biblia. Pero la que nosotros tenemos, a la que nosotros nos llega, es la traducida desde el latín. La Biblia que se tradujo desde el latín es la que nosotros tenemos en español. Miren este detalle. La primera Biblia traducida desde el latín se le conoce como la Biblia Venus Latina. La segunda, la que tradujo San Jerónimo, es la Vulgata. Pero bueno, las Biblias modernas, y es la que nosotros más conocemos, es la latinoamericana. Esa es una Biblia chilena. Nuestros amigos de Chile, pues ellos son los que van a traducir desde el latín la Biblia latinoamericana, que es la que nosotros más conocemos. También unos profesores de Jerusalén van a traducir la Biblia de Jerusalén. Vamos a ver una imagen de ella a continuación. Miren, ahí están mirando ustedes ahora la Biblia Venus Latina. Los que están en el Zoom están mirando ahora la Biblia Venus Latina. Fíjense el tamaño que tiene esta Biblia. Fíjense ahora, esa es la Biblia Vulgata, la Biblia que tradujo San Jerónimo. Y aquí vemos la latinoamericana, esa es muy conocida, es una Biblia chilena. Y finalmente tenemos la Biblia de Jerusalén. Esa que están mirando ahí es la quinta edición. Ojo con esto. Cada edición que se le hace a la Biblia, lo que se trata es de poner de una manera más entendible, más sencilla, la palabra original. Pero ¿qué sucede? Mientras más cerca de la original, más original es el texto. Si usted lee, por ejemplo, un versículo muy popular que dice: el creyente no camina por vista, el creyente camina por la fe. Si usted la lee en la Biblia latinoamericana, en una de las ediciones modernas, va a decir: porque ha llegado el tiempo de la fe, mas no de la visión. ¿Qué significa eso? Ha llegado el tiempo de la fe, mas no de la visión.
A mí me gusta más la traducción que dice, el creyente no camina por la vista, el creyente camina por la fe. Entonces, mientras más antigua es la edición, pues todavía me permite a mí interpretarla mucho más. Ahora, ya prácticamente finalizando, pues quiero hablar acerca de las citas bíblicas. La Biblia, cuando a través de la imprenta empieza a convertirse en un libro tan popular, ya las personas empiezan a leerla y se hace necesario que las personas puedan citar la Biblia. ¿Qué se hizo? Ya que tiene nombres, se empezó a abreviar esos nombres. Usted ve, por ejemplo, JR, no es Junior, es Jeremías. Usted ve MT y se refiere a Mateo. MC es Marcos. GN es Génesis. Usted y yo debemos aprendernos las abreviaciones de los nombres, pero también ya luego la Biblia empieza a dividirse en capítulos. Los capítulos de la Biblia es el numerito grande que usted ve al inicio. Capítulos, y los más pequeñitos son versículos. De manera que la Biblia se divide, obviamente, ya en dos partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero se va a dividir cada libro en capítulos y versículos. Vamos ahora a hacer algunos ejemplos para que podamos ver estas divisiones, porque a veces les trae un poquito de dudas y hay personas que ven algunas divisiones y como que no saben dividirlo. Entonces, vamos a aprender hoy cómo es que se va dividiendo. Fíjese, ejemplo, GN1-11. ¿Qué significa esto? Génesis, capítulo 1, No sabía, Javi. al capítulo 11. ¿Por qué? Porque el guión se utiliza para separar capítulos. Cuando usted ve eso, no significa que Génesis 1, versículo 11. No, 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 no. Génesis 1-11 significa Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿Por qué? Porque si yo voy a dividir, yo tendría que utilizar, miren aquí, por ejemplo, una división con puntos. La división con puntos se utiliza para yo separar capítulos. Fíjense ahí que estoy utilizando JR para hacer referencia a Jeremías desde el capítulo 24 hasta el capítulo 27. Pongo un punto para que tú sepas que me detengo en el capítulo 27, pero luego voy al capítulo 35 hasta el capítulo 40. No hay versículos. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a utilizar versículos, se deben separar por coma. Fíjense ese otro ejemplo que les pongo. Segunda de Macabeos, capítulo 12, coma. Separo en coma y lo que va a seguir es el versículo. Versículo 38 hasta el versículo 45. La coma me dice a mí que yo ya no estoy hablando de capítulos, estoy hablando de versículos. Si voy a utilizar varios capítulos y versículos, sería de esta manera. Tendría que agregar punto y coma. ¿Por qué? Porque el punto y coma se utiliza para separar las citas bíblicas. Por ejemplo, ahí usted está mirando Jeremías, capítulo 16, coma, versículo 2 al versículo 4, punto y coma. El versículo 10 y el versículo 13, punto y coma. El capítulo 17 y el versículo 12 y 15. Cuando nosotros aprendemos a dividirla así, es cuando vamos a hacer referencia de ella. Porque a veces hay personas que escriben un texto, un párrafo, nos mandan y usted está aquí, ¿qué es eso? ¿Cómo lo busco? Recuerde, el guión se utiliza para separar capítulos o versículos. La coma separa el capítulo del versículo. El punto y coma separa un versículo completo de otro que voy a utilizar completo.
Y el punto es para yo separar capítulos. Si yo me quiero mover, pues a un capítulo diferente. Consideraciones para leer la Biblia. La Biblia, señores, fue escrita bajo inspiración divina. Para yo leer la Biblia, yo tengo que hacerlo con el auxilio, con la ayuda del Espíritu Santo. Usted tiene que pedirle siendo, ¿eh? teniendo la conciencia de que el Espíritu Santo ya está conmigo. Ese es un tema que les voy a dar pronto, que a veces hay personas que están pidiendo, ven y ven y ven y ven y ven el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo se fuera para la casa de otra gente y yo necesito llamarlo para que venga para acá, para mi casa ahora. No, el Espíritu Santo ya está conmigo. De hecho, recuerde que el apóstol Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Y él dice que yo no lo entristezca porque siempre está conmigo. Entonces, yo lo que tengo que pedirle al Espíritu Santo es que me guíe, que me dé la luz, el entendimiento, que me permita concentrarme para yo poder leer la Biblia. Ya una vez que ya yo pedí, ¿verdad?, al Espíritu Santo que me ayude, yo voy a buscar un ambiente adecuado. Usted no puede leer la Biblia con la televisión encendida, con la bachata, el merengue o la canción que te gusta. No, tú tienes que leer la Biblia cuando tú estás concentrado en leer la Biblia. Por eso es importante que tú empieces a leerla cuando tú no tienes sueño. Ay, tengo tanto sueño, estoy cansado. No, no, no. La Biblia no se lee por leerla. Cuando yo empiezo a leerla, de hecho, te voy a compartir mi secreto como yo lo hago. Yo leo el capítulo completo de corrido. Luego vuelvo a leer el capítulo completo, pero haciendo pausas donde yo siento que Dios me está hablando y me detengo a preguntar qué Dios me está diciendo a mí. Y luego yo puedo empezar a fijar eso. Génesis capítulo 1 me dijo tal cosa. En el versículo tal dice tal cosa. Y finalmente puedo hablar de ella para yo ir aprendiendo, fijando ese conocimiento. Porque para yo poder aprender, tengo que repetir. Hay un dicho que dice, la repetición es la madre del conocimiento, del aprendizaje. Para yo poder aprender, tengo que repetir. Entonces, necesito ir repitiendo. Y finalmente, es importante, yo por ejemplo, yo soy de los que resalta la Biblia, a mí me gusta resaltarla, yo tengo marcadores de colores, un color si es una promesa, un color si es un versículo de amor, tengo por ejemplo algunos lacitos que utilizo para marcarla, para dividirla cuando voy a predicar, porque me permite buscar con facilidad. No tenga miedo de marcar su Biblia. Hay gente que me dice, ay, ese es un libro santo, yo no lo marco. Señores, la Biblia es una biblioteca. La Biblia es Biblia. Cuando yo la leo, la pongo en práctica y como dice Jeremías, Señor, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, porque tu palabra, Señor, eran el gozo y la alegría de mi corazón. Ahí la Biblia es Biblia. Cuando yo la saco, la aprendo y la aplico en mi vida. Ahí la Biblia es Biblia. No es porque yo me ponga a decírselo a todo el mundo, a hablarle con palabras de Dios y versículos. No, 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 no. Es cuando yo la aplico en mi vida que la Biblia es Biblia. Señores, hasta aquí he llegado con la formación de este primer lunes de Alimento Sólido. Vamos a abrir ahora para preguntas y respuestas. Pueden ustedes pues encender sus micrófonos. Estaré atento a sus preguntas para poder pues cualquier duda que usted le haya quedado. Así que este es el momento. Alejandro, tú cenaste. ¿Y qué están esperando?